a Kevin, a Lady, a Juliana por estar en este espacio. De verdad, muchas gracias por estar, chicos y chicas. Entonces, buenas tardes para todos y todas. De nuevo, bienvenidos a este espacio y muchas gracias por haber asistido a esta capacitación de tema de normas APA, séptima edición. Mi nombre es Jessica González, acá está mi correo de contacto, de igual manera al finalizar se los voy a dejar en el chat para que si, digamos, mucho más adelante tienen alguna pregunta o alguna duda, la puedan realizar por ahí, que yo con gusto se las voy a resolver. También si tienen alguna pregunta con normas APA, yo sé que es un tema complejo y un poco a veces complicado, entonces también la pueden realizar durante toda la capacitación, que yo también voy a estar mirando pendiente del chat, o si pueden también por medio del micrófono. Listo. Entonces voy a empezar con qué son las normas APA. APA significa American Psychology Association. En el año 1929 fue que un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores decidieron trabajar de manera conjunta en un manual de reglas para codificar o modificar algunos componentes de la escritura científica para facilitar la lectura de esta. Las normas APA sirven para estandarizar aspectos de forma y de estilo, como márgenes, estilos y tamaños de letras, interlineados, títulos y subtítulos, pero más que todo, sirve para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Eso son las normas y para qué sirven las normas APA. Ya antes de pasar como a la parte de aspectos generales, hay que dejar claro estos dos conceptos, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse tal cual, o literalmente las palabras, tablas, imágenes o cualquier otra cosa que no sea de nosotros, y hacerla pasar como si fuera de uno. O sea, copiar y pegar tal cual. Eso es el plagio, sin realizar la debida citación o la debida mención de donde sacamos esa información. Y el otro plagio es utilizar trabajos que ya anteriormente hayamos publicado nosotros mismos y hacerlos pasar como si fueran totalmente nuevos y originales. Por ejemplo, yo realicé un trabajo, digamos, en el año 2019. Y ese trabajo a mí me sirvió mucho, me gustó bastante, y para este semestre me están pidiendo algo parecido o exactamente igual. Entonces yo lo que hago es coger ese trabajo de 2019 y utilizarla en este momento, como si fuera totalmente nuevo. Eso es autoplagio. Yo también tengo que hacerme como mi debida citación o mi debida mención a ese trabajo porque ya es algo que ya fue realizado. Tanto el plagio como el autoplagio tienen, por así, castigos en el ámbito académico. Las universidades pueden recurrir hasta la expulsión si ven o comprueban un caso de plagio o de autoplagio, y también por los medios legales, ya que como dije ahorita, las normas APA o a través de las citas es que cumplimos con los derechos de autor. Entonces, si no lo hacemos, ahí estamos incurriendo a incumplir con ese respectivo derecho. Entonces, digamos que por el medio legal también hay unos aspectos que hay que tener cuidado con eso. Listo. Ya unos aspectos generales de APA 7 es que tenemos fuentes y tamaños como Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Estos son los 6 tipos de fuentes y tamaños que podemos utilizar. Ya cada uno escoge cuál le parece mejor, cuál le gusta más. Anteriormente, en la anterior versión, solamente utilizan Times New Roman a 12 puntos. Ya pueden ver, ya hay más fuentes. Y ya ustedes pueden mirar con cuál se acomoda más, cuál les parece más bonita. Recuerden siempre el tamaño, porque digamos que si estoy utilizando Computer Model, lo tengo que utilizar a 10 puntos. No le puedo aumentar a 12, no le puedo aumentar a 11, no lo puedo disminuir a 8. Siempre teniendo claro esto. El espaciado o el interlineado en todo el cuerpo del trabajo es a 2.0. La alineación es a la izquierda, sin justificar. La sangría
la primera línea de todos los párrafos que yo vaya a hacer, le tengo que aplicar una sangría de 1,27 centímetros. Y en la referencia se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. La numeración es al extremo superior derecho en números arábigos, es decir, 1, 2, 3. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Esta es la portada para los trabajos académicos. Como todavía no hay una versión oficial de APA 7 en español, entonces digamos que ustedes pueden ver que hay como aspectos que le aumentan, algo así. Uno de los aspectos es que dicen que hay una portada para investigadores y una para trabajos académicos. Esta es la que les sirve a ustedes para esos trabajos académicos. Es esta. Y el orden sería: la numeración, recuerden que es del extremo superior derecho, siempre tiene que empezar desde la portada, no desde la introducción, no desde el resumen, no desde la tabla de contenido, no, siempre se empieza a numerar desde la portada. Luego va el título del trabajo, el autor o autores, es decir, los estudiantes. Cuando son varios, lo preferible es organizarlos alfabéticamente por el apellido de cada estudiante. La afiliación, que sería la facultad seguida en la institución, luego el nombre de la materia, abajo el nombre del docente y finalizando la fecha de entrega del trabajo. Entonces iría el orden de los elementos en la portada para trabajos académicos. Los niveles de los títulos. Hay también una estructura que hay que seguir, teniendo en cuenta los niveles de los títulos. Entonces, el primer nivel, el título central, el título principal, es centrado y en negrita, sin mayúscula sostenida y sin punto final, y el texto comienza en un nuevo párrafo. El segundo nivel es alineado a la izquierda, en negrita, tampoco sin punto final, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer título, ahí, seguido, entonces alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, sin punto final, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Ya un cuarto título, digamos que no es como tan común, pero en caso que tengan 4 títulos así de forma continua, entonces sería con sangría de primera línea, negrita, este sí lleva punto final y el texto comenzaría en esa misma línea. Un quinto título sería con sangría de primera línea, negrita, cursiva y punto final. Y el texto comenzaría en esa misma línea. Si ya tienen un sexto, séptimo, octavo título, que no creo que sea tan común, pero en caso de que lo tengan, se utilizaría el formato del quinto nivel. Las tablas y las figuras. Este sería el formato para las tablas. Entonces, empezaremos con la primera etiqueta, que sería tabla, y con la respectiva numeración, tabla 1, esto iría en negrita, abajo un título descriptivo de la tabla en cursiva, ese título iría en cursiva, ya luego ponemos la tabla, solamente se marcan líneas horizontales, ya no se marcan líneas verticales, solamente horizontales. Y luego, cuando ya tenemos la tabla, abajo la nota. La palabra nota iría en cursiva. En esa parte nota iría lo que es la mención de donde fueron tomados los datos que yo utilicé para realizar la tabla. Pues si utilicé algunos datos, si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que yo haya utilizado o sobre cualquier otro término que sea necesario aclararlo, que también haya utilizado en la tabla, iría en esa parte de la nota. Es decir, todos aquellos datos necesarios o extras que me sirvan a mí como para darle mayor contexto a esa tabla. Ya este sería el formato de la figura. Algo que tener en cuenta es que todo aquello que ya no quepa en la definición de tabla entra automáticamente a denominarse figura. Es decir, imágenes, gráficas, mapas, infografías, fotografías, todo eso que ya no esté como denominado tabla pasa a ser figura. Ya no se nombra gráfica 1, tabla o mapa 1 o fotografía 1, no.
figura 1. Si yo más abajo tengo un mapa, sería figura 2. Si luego más abajo tengo una fotografía, sería figura 3. Y así con el resto. Este sería el formato. Entonces, de nuevo, figura 1, la nombre figura con su respectiva numeración en negrita, un título descriptivo en cursiva, ya luego ponemos la imagen, la gráfica, el mapa, la infografía, o sea, todo lo que tenga así, y abajo, de nuevo, la parte de la nota también, la palabra nota iría en cursiva. Si ponemos de nuevo fue tomada ese mapa o esa fotografía, si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o cualquier otro término que sea necesario, iría en esa parte de nota. Entonces, este sería el formato de tanto las tablas como de las figuras. Listo. ¿No tienen alguna pregunta con este formato general? Vamos bien hasta ahí. ¿Algo que deseen revisar de nuevo para ya pasar a la parte de las citas? O sea que Jessica, por ejemplo, primero se ponía en la tabla, se ponía una nota y después fuente, ¿cierto? Eso. O sea que ya solamente queda como nota y en la misma nota se mete pues la fuente. Exacto. Porque ahí en la nota se pone la fuente, o también la citación, pero porque las tablas también se citan. Entonces, como que los datos fueron tomados de tal lugar o tal autor, ahí iría toda la mención de las citas y demás, o de la fuente. Ok, gracias, sí, súper bueno, así, más fácil. Sí, digamos que ahora como más espacio, por así decirlo. Ajá. Ay, algo también que se me había olvidado, es que como les dije, en el formato, voy a devolver un poquito, el interlineado a 2.0, durante todo el trabajo, este interlineado solamente cambia en las tablas. En las tablas ya se utiliza un interlineado sencillo, pero sigue utilizando la misma fuente y tamaño. Yo sí utilicé, por ejemplo, Times New Roman a 12 puntos, que es como el tamaño más grande. Yo en la tabla también tengo que utilizar Times New Roman a 12 puntos, solamente que ahí ya utilizaría un interlineado sencillo, nada más. Listo, entonces ya, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. O sea, por ejemplo, que en una tabla, por ejemplo, la letra sería, por ejemplo, Time News 12, a espacio sencillo, Sí, justificado sin justificar. sin justificar también, pero igualmente. Sin justificar en la tabla. Sí, pero Ah, listo, muchas gracias. sí, lo único que cambia sería el interlineado, que sería sencillo. Ok. Listo. Entonces ya continuar con esta parte de las citas. Las citas es la manera de darle el crédito o la mención al autor sobre aquello que yo copié o la idea que dijo la otra persona. Y esto es para evitar lo que yo les decía, los dos conceptos que miramos ahorita, que era el plagio o el autoplagio. Y así evitar los problemas tanto académicos como legales. Estos serían los elementos de las citas: autor, fecha y número de la página. Siempre en su mayoría van a ser estos tres elementos: autor, fecha y número. Ya más adelante vamos a ver que hay como unas excepciones, pero casi siempre están estos tres elementos. Existen tres tipos de citas. Tenemos la cita textual o directa, que es aquella que copio y pego literalmente, y se divide en cita corta y cita larga. Está el paráfrasis o parafraseo, que es aquella idea que yo copio con mis propias palabras, aquella cosa que dijo cierto autor y lo copio con mis propias palabras. A eso también hay que hacerle una debida cita. Y luego tenemos la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Y la información que contenga la cita o el orden de los elementos, es decir, de estos elementos, el orden de estos elementos, porque esto también tiene un orden, va a depender del énfasis que se realice. Tenemos énfasis en el autor y énfasis en el texto. Cada estudiante, cada persona le da un énfasis diferente, eso ya depende de ustedes cómo estén trabajando su documento. Y el énfasis en el autor es, por ejemplo, cuando yo tengo un autor muy importante, que yo sé que ese autor ha escrito mucho sobre el tema, que lo mencionan mucho en las clases, que muchas
sea, no sé, que se ha ganado premios por escribir sobre eso, entonces yo le quiero dar la fuerza o la relevancia a ese autor, entonces ahí hago énfasis en el autor. Ya un énfasis en el texto, digamos, cuando ya tengo un documento que es importante, ¿cierto? Que fue escrito por buena gente, pero que tampoco es que sea tan relevante. Y la verdad solamente me importa más lo que diga la cita y no tanto lo que hayan dicho esos autores. Entonces, en ese caso, sería un énfasis en el texto. Como dije, cada uno de esos énfasis tiene un orden para los elementos de las citas, que ya vamos a ver acá. Entonces, empezamos con la cita textual o directa. Recuerden que se divide en dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras y acá está con un énfasis en el texto. Entonces, el orden, recuerden que los elementos son autor, año y número. Cuando es énfasis en el autor, ponemos primero el apellido o los apellidos de ese autor, entre paréntesis, el año, cierro paréntesis, luego abro comillas, pongo la cita textual, aquella que yo copio y pego, que es de menos de 40 palabras, cierro comillas, y al finalizar, entre paréntesis, abro P, punto y el número de la página de donde yo saqué la cita. Cierro nuevo paréntesis, ¿cierto? Punto y ya continúo desarrollando la idea. Este sería con énfasis en el autor, de nuevo. Entonces se pone primero el apellido o los apellidos, entre paréntesis, el año, cierro paréntesis, abro comillas y pongo la cita que yo copio y pego, que tienen que ser cortas, de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis y el número de la página con la distinción P, solamente P punto. Cuando hace énfasis en el texto es cuando ya más bien le estoy dando más importancia a la cita y no tanto a la persona. Entonces, en este caso, varios economistas han afirmado que abro comillas, pongo la cita, tal cual, cierro comillas y abro paréntesis, pongo el apellido, los apellidos, coma, el año, coma, el número de la página y cierro paréntesis. Así iría con ese énfasis en el texto. Entonces, primero va la cita, entre comillas, al cerrar las comillas, es decir, cuando se termina la cita, abro paréntesis, el autor, es decir, el apellido, coma, el año, coma, y el número de la página y cierro paréntesis. Este sería los ejemplos de cita corta, tanto en énfasis en el autor como énfasis en el texto. Cuando es una cita larga es porque es de más de 40 palabras. Entonces, cuando tenemos énfasis en el autor, ponemos el apellido, los dos apellidos del autor o los autores, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, dos puntos, y esta cita cambia, porque ya, cuando es una cita de más de 40 palabras, va en un párrafo aparte, con sangría de toda la cita de 1,27 centímetros, sin comillas, y también utilizando un interlineado 2.0, pongo la cita de más de 40 palabras. Entonces, de nuevo, sería en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros, interlineado 2.0, pongo la cita. Y al finalizar de esa cita, abro paréntesis y el número de la página. Como pueden ver, acá tengo PP. El PP significa que saqué la cita o que la cita se dividió entre dos páginas. Por ejemplo, esto suele pasar muchas veces con citas largas. Entonces, que empezó en la página 29, ¿cierto? Ahí tengo la cita, finalizando la página 29. Y termina empezando la página 30. Entonces, yo la cogí de ambas páginas y cuando pasa eso, pongo PP. Ese sería el énfasis con la cita en autor. Profe, ¿querías decir algo? Sí, es que, por ejemplo, esta sangría no es solo de la primera línea, sino completa. O sea, uno corre un poquito el texto, pero estoy viendo que solamente, pues claro, como es sin justificar, que se corre solamente del lado izquierdo. Sí, profe, sería como
sí, hacia el lado derecho, algo así. Nuevamente ahorita vamos a mirarles como un documento en Word para que ustedes tengan como eso claro las sangrías y más o menos cómo se haría en el formato Word, ¿cierto? Ay, espérame. Por acá están como haciendo una pregunta. Sí. Lady está preguntando. Hola, Lady. No, para las figuras no se puede anexar también como el tamaño que tú desees. Claro está que no lleve demasiado como mucho, o sea, como que no sea una figura de toda la hoja, por así decirlo. Digamos que no tiene como un tamaño límite, pero tampoco que sea como muy grande. Ya también, digamos que eso no está muy establecido en APA 7, entonces eso ya como que depende de cada estudiante, cómo le quede también mejor, porque a veces hay gráficas que si son muy gigantescas y digamos que entre uno más chiquita la pone, menos se va a ver la letra, ¿cierto? Entonces digamos que toca ampliarla mucho más para que se vea bien esa figura, porque a veces uno sí como que, ay, no, es que me queda muy grande, entonces entre más chiquito lo pongo más, o sea, no se ve lo que dice ahí o algo así, entonces ahí sí toca ampliarla. Claro, esta tampoco que nos lleve una página entera, pero sí un tamaño considerable. Y aquí continúo con la cita larga, con énfasis en el texto. No sé si te respondí bien ahí, Lady. Como ya, o sea, no es como que hay una tabla, un tamaño establecido, pero sí es mejor un tamaño considerable en el que se visualice bien dicha figura. En este caso, cuando es énfasis en el texto, igual, en un párrafo aparte, con sangría de 1,27 centímetros, 5 millas y con interlineado 2.0, pongo la cita y al finalizar, o sea, finalizo la cita con un punto y abro paréntesis, el apellido del autor, coma, el año, coma y el número de la página. Y cierro paréntesis. Ya cuando es paráfrasis o parafraseo, que es con lo que yo copio con mis propias palabras lo que dijo alguien más. Eso de todas formas también hay que citarlo porque esa idea, o sea, aquello que yo estoy copiando con mis propias palabras, no es mío, sigue siendo de alguien más. Entonces, cuando es énfasis en el autor, entonces igual pongo el apellido, abro paréntesis, el año, 5 millas. En la paráfrasis no se utiliza comillas y ya con mis propias palabras copio lo que dijo Tales. Cuando es énfasis en el texto, también inicio copiando con mis propias palabras lo que dijo el autor y al finalizar abro paréntesis, el apellido, apellidos, coma, el año y cierro paréntesis. En este caso, yo no tengo el número de la página porque a veces lo que se suele hacer es que parafraseamos diferentes partes de un documento, ¿cierto? Entonces que yo empecé parafraseando la parte de la página 5 y luego me fue a la página 10 y luego pasé a la página 12. Entonces parafraseé de varias partes, entonces ahí no es necesario poner el nombre de la página, porque además que no es como que P, 10, 12, no. Solamente ponemos en el parafraseo el número de la página cuando yo ahí sí estoy parafraseando un párrafo en específico o una página en específico. Solamente se pondría en ese caso. Cuando yo parafraseo un párrafo o una página en específico, ahí sí pondría el número de la página. Sería, por ejemplo, Ramírez, 2019, P.12. Solamente en ese caso. Ya está la cita de cita. Esta cita, lo más recomendable es no realizarla mucho. Es, o sea, la cita de cita es cuando yo estoy leyendo algo y dentro de ese documento que yo estoy leyendo, ese autor mencionó a otro autor, o sea, lo citó a alguien más, y a mí me gustó lo que dijo ese otro autor. O sea, no es que yo estoy leyendo, sino el que citó ese. Por ejemplo, yo estoy leyendo a Torres. Entonces, Torres es mi artículo, mi libro, pero Torres citó a Sánchez y a mí me gustó por lo que dijo Sánchez. Entonces, en ese caso, si yo tengo la oportunidad de buscar el documento de Sánchez, en donde él dijo eso,
y tengo la oportunidad de acceder a él, mejor utilizo directamente a Sánchez, ya sea durante cita corta o cita larga, o ya sea también si cita textual o directa o parafraseo. Es mucho mejor siempre dirigirse a la fuente principal. En caso que ustedes no tengan esa posibilidad porque ustedes buscaron ese documento, digamos, de Sánchez por toda parte, por todo internet, y que la única forma que ven que está ese documento está por allá en una biblioteca muy lejos en otro país, entonces ahí sí pasamos a hacer este tipo de cita. En ese caso, iría de la siguiente manera. Entonces pongo Sánchez, como que este es un énfasis en el autor. Sánchez plantea, que es el autor secundario, abro comillas, pongo la cita de Sánchez, esta es una cita corta de menos de 40 palabras y es textual, cierro comillas, abro paréntesis y pongo, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma, el año de Torres, coma, P.17, que es el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Así iría. El primero Sánchez, que es el dueño de la cita, abro comillas, pongo la cita correspondiente de Sánchez, cierro comillas, entre paréntesis, como se citó en apellido, coma, el año, coma, el número de la página del autor que yo estoy leyendo. Ya con un énfasis en el texto, entonces abro comillas, pongo la cita corta, textual, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares, que es el dueño de la cita, coma, 2002, que es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, el número de la página en el que Torres citó a Tavares. De igual forma, también sería el mismo formato cuando es una cita larga, se la citaría en otro párrafo, en comillas, y con sangría de 1,27 centímetros, iría de la misma forma. Al finalizar se pondría como se citó en Torres o todos los datos Tavares, 2002, como se citó en Torres, 2008, P22. De nuevo, repito, lo más recomendable no es utilizar mucho esta cita porque aparte que es un poquito complicada, siempre va a ser muchísimo mejor dirigirnos a la fuente principal. Así tenemos el acceso a los documentos de Sánchez y Tavares, utilizamos esos y al final los referenciamos normal. Pero sí será mucho mejor utilizar los documentos principales. Ya otros tipos de citas o situaciones que de pronto se pueden encontrar ustedes es cuando tengan varios trabajos de un mismo autor con una misma fecha de publicación. Es decir, un ejemplo aquí, Gómez, pongámosle, no sé, Juan Gómez. Juan Gómez publicó en febrero de 2015. Luego, otra vez Juan Gómez publicó en junio de 2015. Y yo estoy utilizando los dos documentos de Juan Gómez que publicó tanto en febrero como en junio del mismo año. En ese caso, al lado del año yo les pondría una A y una B. Pero esta la A va primero para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Sería A y B. Si Juan Gómez volvió a publicar por allá en septiembre y yo estoy utilizando también ese documento, entonces sería Gómez 2015C. Esa sería la manera de identificar cuando son varios trabajos de un mismo autor con el mismo año de publicación. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido. En ese caso, como siempre se inician las citas solamente con el apellido, en estos casos sí es necesario ponerles la inicial del nombre de cada uno de ellos para hacer la respectiva diferenciación. Entonces, no sé, Elizabeth Vargas y Camilo Vargas. ¿Cierto? Ahí ya pondría yo la inicial de nombre de cada uno de ellos. Cuando no tenemos autor, cuando no hay un autor visible, esto a veces pasa mucho en páginas web, que tenemos, no sé, por ejemplo, Wikipedia, es que sacamos algo de Wikipedia, pues nosotros sabemos que Wikipedia no tiene un autor, porque digamos que varias personas que trabajan conjuntamente en Wikipedia
Entonces lo que yo hago es iniciar la cita con el título de lo que yo estoy leyendo. Así iría la cita, con el título de lo que yo estoy leyendo, es decir, del artículo, de la noticia o de la cosa que estamos mirando en la página web. No el nombre de Wikipedia, o sea, yo pondría Wikipedia 2020, no. Sería el título de eso que yo estoy leyendo. De todas formas, es preferible siempre desconfiar de aquellas páginas web que no tengan a un autor visible, ya sea personal o corporativo. Siempre es mejor desconfiar y no utilizar esas páginas web que no tengan como un autor, porque no sabemos bien quién las escribió, no sabemos si la persona que las escribió sí tiene la autoridad para hablar sobre el tema o no. Entonces sí es mejor desconfiar de eso y no utilizarlas tanto. De igual forma siempre es mejor, o le va a dar como más relevancia y más, no sé cómo decirlo, más relevancia al trabajo de uno cuando uno cita autores o autores corporativos. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, normal se pondría así anónimo. Cuando no tienen fecha, se diferencia por las siglas S.F. Eso significa sin fecha. Entonces, si de nuevo hay algo que no tiene una fecha visible, yo pondría S.F. Cuando no hay un año ahí. Y cuando no tiene página, el número de la página, entonces lo diferenciamos con el número del párrafo y con las iniciales PARR. La A con la tilde en la A. Entonces PARR, que sería párrafo. Es algo que también a veces pasa en las páginas web, que nos estamos mirando una noticia, ¿cierto? Estamos citando una noticia del colombiano, por ejemplo. Entonces, como las páginas web o los periódicos en línea no tienen esa distinción del número de la página, lo que yo hago es contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo que yo cité para poner ese número correspondiente. Esa sería la distinción. Ya tenemos este cuadrito según la cantidad de los autores en las citas. Esto solamente aplica para las citas. Entonces, cuando tenemos un documento con un solo autor, normal, ponemos el apellido o los apellidos de él. Normal, así, cuando se énfasis en el texto, Londoño, 2011, número de la página 5. Cuando son dos autores, ponemos el apellido de los dos autores. Y lo separamos por una I. Entonces, Londoño y Bedoya, 2011, o énfasis en el texto, Londoño y Bedoya, 2011, P11. Cuando ya tengo tres autores o más, pondría solamente el apellido del primer autor que me aparece en el documento, seguido de et al. Et al significa y otros. Entonces, cuando ya estoy poniendo esto, Londoño et al, le estoy dando a entender a la persona que está leyendo que son tres o más autores que participaron en ese documento. Cuando se énfasis en el texto, Londoño et al finalizar el al, punto, luego coma, 2011, P.8, cuando son tres o más autores. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, organizaciones, entes gubernamentales, es decir, todo aquello es un autor corporativo. No sé, por ejemplo, Ruta N, Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo, la Alcaldía de Medellín es un autor corporativo, la empresa Galletas de Noel es un autor corporativo, todas las empresas, organizaciones, instituciones también son entes corporativos. Cuando tienen abreviación, en la primera cita pongo el nombre completo de ese autor corporativo, entre paréntesis, la abreviación, coma, seguido del año y cierro paréntesis. Cuando hace énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo, ahí seguido entre corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo ya los distingo con la abreviación correspondiente, a partir de la segunda cita. Este autor corporativo con abreviación
es mejor utilizarlo cuando ese autor corporativo es muy reconocido, tanto nacional como internacionalmente, por dicha abreviación. Si ustedes tienen un autor corporativo que es más bien reconocido, no sé, digamos, en el departamento de Antioquia, o no sé, en Medellín nada más, por dicha abreviación, y no tanto en otras ciudades o en otros departamentos, entonces es mejor iniciarlo siempre con el nombre completo, tanto en la primera como en las siguientes citas. Por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia, digamos que la abreviación del tecnológico sería TDA, pero si yo pongo ese TDA, puede que no sé, mi documento llegue por allá a Córdoba, a Villavicencio, y por allá no lo reconozcan como TDA. Entonces no van a entender a dónde pertenece dicha abreviación. Lo que yo hago mejor es utilizarlo como si fuera autor corporativo sin abreviación. Entonces pongo siempre el nombre completo. Entonces sería según la cantidad de los autores en todas las citas. ¿No tienen alguna pregunta con esta parte de las citas? ¿Vamos bien hasta ahí? A mí, sí, gracias. A mí ese de las citas, pues es un poco complejo en la medida en que hay pues datos muy distintos, ¿cierto? Por ejemplo, a veces tenemos información de un periódico o de una página oficial, por ejemplo, de algún ministerio, o incluso, por ejemplo, esas citas que son eso de videos, entonces como que sí tiene como mucho detalle, ¿cierto? Las citas. Sí, igualmente, digamos que en su mayoría siempre van a entrar por autor, ya sea personal, el nombre de una persona, que será por el apellido, o por autor corporativo, que se pondría, ya sea mundialmente reconocido por la abreviación, se pone normal, el nombre completo de, del autor o de la empresa, y ya, digamos que ya sería como el resto, que sería año y el número de la página. No sé si Lady tiene una pregunta, creo que habló el micrófono. A mirar. El tipo de letra se escribe con la que tú ya has escogido, Lady. Me voy a devolver acá. O sea, las citas no tienen un tipo de letra específico. Me devuelvo a esta parte. Es con la que tú hayas escogido durante todo tu cuerpo el trabajo. Entonces, si tú escogiste calibre 11 para escribir, las citas también irían con calibre 11. Si más bien utilizaste Computer Mode a 10 puntos, las citas también irían con Computer Mode a 10 puntos. O sea, el tipo de fuente y tamaño va para todo el cuerpo del trabajo, tanto en las citas como en el cuerpo, como también en las referencias. Entonces recuerden que ya tienen esos 6, siempre tienen que utilizarlo en todo momento, no pueden ir cambiando, que primero escojo calibre 11 y luego me paso a New Roman 12, no. Si escogieron uno, con ese fuente y tamaño tienen que seguir todo su cuerpo del trabajo. ¿No hay alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Adelante. Listo. Aquí ya continúo con la parte de las referencias. El título de las referencias, no referencias bibliográficas, no bibliografía, solamente referencias. Debe estar centrado y en negrita, tampoco va en mayúscula sostenida, es que ya ningún título va en mayúscula sostenida. Además que antes eso utilizaba mucho, que poníamos el título así en mayúscula sostenida. De igual forma, como a paso manual, no es como una regla así estricta, puede que en algunas clases algunos profes decidan que más bien si pongan los títulos de forma mayúscula sostenida, pero digamos que APA dice que no. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo en el cuerpo del trabajo, lo tengo que referenciar sí o sí al final. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité anteriormente. Esto suele pasar mucho cuando, por ejemplo, tenemos un libro o un documento que nos sirvió como guía, pero yo de ese documento no cogí ni la cita textual, la que yo copié y pegué,
tampoco parafraseé nada de eso, tampoco utilicé cita de cita, o sea, no utilicé ninguno de los 3 tipos de citas, entonces eso no lo tengo que referenciar yo, solamente me sirve a mí como guía, pero nada más. Solamente se referencia a lo que está citado, ya sea textual, parafraseo o cita de cita. Debe estar ordenado alfabéticamente. Esto se organiza por el orden de los apellidos. Entonces, Álvarez, de Castaño, Duarte, Gutiérrez, ¿cierto? Vélez, tienen que ir ordenados alfabéticamente, tanto los apellidos personales como los entes gubernamentales, autores corporativos. Entonces, si primero tengo la alcaldía de Medellín y luego tengo a Álvarez, pues primero iría la alcaldía de Medellín y luego va Álvarez. La sangría francesa es de 1,27 centímetros, el interlineado también es 2.0 y ya nos utiliza el recuperado de o DOI, porque anteriormente poníamos recuperado de y el enlace. Ya acá solamente ponemos el enlace directo, nada más. Estos serán los elementos de las referencias. Entonces tenemos el autor, la fecha, el título y la fuente. Esos serían los 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. Acá tenemos una tablita que esta es la cantidad de autores para las referencias. No hay que confundirla con las citas. Recuerden que las citas es la anteriormente vista, que es muy diferente. Esta ya cambia. Entonces, cuando tenemos un autor, normal ponemos el apellido, los apellidos del autor, coma, la inicial del nombre, punto. Así sería. El apellido o los apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, ponemos los 20 autores. Es decir, los ponemos todos. Si yo tengo un artículo con 5 autores, pongo el apellido, coma, la inicial de nombre de los 5 autores. Si tengo uno con 16 o con 17, tengo que poner los 17. Siempre que lleguen a 20, tengo que poner todos. Cuando son más de 20, se pone los 19 primeros. Al llegar al 19, en este caso Domínguez, J, punto, coma, ponemos 3 puntos suspensivos y nos saltamos al apellido y a la inicial del último autor que aparece en ese documento. Por ejemplo, yo tengo una cartilla o un libro de cuentos, como que a veces suele pasar, con 25 autores. Entonces pongo los 19, al llegar el 19, el apellido, coma, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y me salto al autor, es decir, al apellido de la inicial del autor número 25. Ahí me estoy saltando el 20, 21, 22, 23 y 24 y pongo el 25. Si tengo uno con 21 autores, pasa lo mismo. Así son 21, los 19 y me paso el número 21. ¿Que me da pesar con el número 20? Entonces lo quiero poner, no. Digamos que fue como el de Malas que cayó por ser el número 20, pero ese se omitiría. Cuando no tenga autor, pasa lo mismo que con las citas, pongo el título de lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Cuando es autor corporativo, recuerden que son entes gubernamentales, empresas, instituciones, pongo el nombre completo de esa institución o ese ente corporativo, así completo. A veces hay que hacer ciertas distinciones porque digamos que utilice algo sobre, no sé, sobre la Secretaría de Educación en este caso. Pero hay múltiples secretarías de educación, todas las alcaldías tienen secretarías de educación. Entonces yo tengo que hacer la distinción en qué alcaldía pertenece. Siempre así, en el que hay autores corporativos en el que pueden haber como dudas sobre a dónde pertenece. Entonces este sería el primer autor, ya fecha, título y fuente. Ya en caso de que les falte algunos elementos, de esta forma irían solucionados. Este primero es cuando tengo una referencia completa, cuando está bien. Entonces el autor, punto, entre paréntesis, la fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente.
Así iría la referencia. Cuando es autor, cuando me hace falta un autor, inicio con el título, punto, entre paréntesis la fecha, punto y la fuente. Cuando me falta fecha, entonces autor, punto, entre paréntesis, recuerden que S.F, que significa sin fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Cuando me falta un título, entonces autor, punto, entre paréntesis, fecha, punto, y entre corchetes una descripción breve de la obra. Es decir, de lo que yo estaba leyendo. Punto, fuente. Cuando es autor y fecha, cuando me faltan los autores y las fechas, inicio con el título, punto, entre paréntesis, S.F, punto, cierro paréntesis, punto y fuente. Cuando me falta autor y título, entonces, entre corchetes, la descripción breve de la obra. Lo preferible es que no supere las 20 palabras. Cierro corchetes, punto, entre paréntesis, fecha, punto y fuente. Ya cuando me falta fecha y título, entonces autor, punto, entre paréntesis, S.F, cierro paréntesis, punto, entre corchetes, la descripción breve de la obra, cierro, punto y fuente. Así iría cuando me hagan falta unos elementos. Digamos que lo más común que pueda faltar sea la fecha, o lo más pasable que falte sea la fecha. Preferiblemente siempre es mejor coger aquellos documentos que tengan todos los elementos posibles para hacer una buena referencia. Es decir, que tenga el autor, que tenga la fecha, que tenga un título y que tenga una fuente. Aunque bueno, siempre va a haber una fuente porque ya sea que lo saquemos de internet, entonces la fuente sería el enlace o de un libro, entonces sería, no sé, la editorial y así. Pero preferiblemente siempre es mejor escoger aquellos que tengan la referencia completa o que si me va a faltar algo, que me falte la fecha. Es lo más pasable. Porque ya que falte, no sé, un autor o un título, es como medio desconfiable eso. Pero sí es mejor tener siempre los elementos completos. Ya con los ejemplos de, pues, de las referencias más comunes, entonces tengo el libro impreso, el libro iría apellido, coma inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año, no se refiere a la fecha, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto y la editorial. Cuando es un libro electrónico, igual apellido o apellidos, coma, inicial o también iniciales, porque pueden que tengan dos nombres, cada inicial la separo por un punto, entonces n.n. El año, entre paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL, o el DOI. Cuando son libros con editor, de nuevo, apellido, coma, iniciales, punto, y abro entre paréntesis y pongo ed. Ed hace la distinción a que es el editor. Entonces pongo ed, punto, cierro paréntesis, el año también en paréntesis, el título del libro en cursiva, la editorial y una URL en caso de que aplique, en caso de que el libro con editor sea en línea. Cuando son capítulos de libros, entonces diría apellido, coma, iniciales, punto, año, entre paréntesis, punto, el título del capítulo o la entrada, va normal, punto, y pongo en iniciales, van primero, punto, el apellido, entre paréntesis, el editor. Así yo identifico ese que es un capítulo, un libro, y que digamos que esta persona escribió ese capítulo. Entonces, ed, punto, cierro, punto, el título del libro en cursiva, y inmediatamente entre paréntesis, pp y el número de las páginas de dicho capítulo. pp y el número de las páginas. Cierro paréntesis, punto, la editorial, en caso de que aplique una URL. Cuando son referencias de artículos, entonces, cuando es un artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales, si recuerden que son 2 o 20, se ponen todos y se para el último por una I, normal. De nuevo el apellido, año, entre paréntesis, punto, el título del artículo,
punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, y ahí seguido, entre paréntesis, sin cursiva, el número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la abreviación P o PP, solamente el número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, entonces también apellidos, coma, inicial, punto, el año, entre paréntesis, punto, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen también en cursiva, y entre paréntesis, el número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la abreviación P o PP, punto, la URL o DOI. El DOI se utiliza más que todo para la referencia de artículos. El DOI es como el identificador, o por así decirlo, la cédula de algunos artículos. Algunos lo tienen, otros no, pero si no lo ven por ahí no hay ningún problema, pero si ven que un artículo tiene eso llamado DOI, es mejor poner ese DOI. El DOI es más que todo, también es como un enlace, entonces también se pone ese enlace, así directo. Cuando son tesis, entonces tenemos una tesis impresa, desde el apellido, coma, iniciales, año, de paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, y inmediatamente de corchetes pongo si es una tesis de maestría o una tesis doctoral, o si es una tesis de especialización también. Coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Digamos que como uno ya en pregrado, uno suele utilizar más que todo tesis de persona, ya sea de un posgrado, especialización, maestría o doctoral. Entonces siempre es mejor utilizar aquellas tesis que sean de un grado mayor a 1. Y ponerlas ahí, tesis de especialización o de maestría, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, inicial o iniciales, año entre paréntesis, cierto punto, el título de la tesis en cursiva, en corchetes va igual, tesis de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, y el nombre de la base de datos o repositorio. Recuerden que las bases de datos también tienen tesis, entonces ustedes sacaron de una base de datos esa tesis, ustedes tienen que poner ese nombre de esa base de datos, ya sea ProQuest, EBSCO, Dialnet, Cielo, Redalic, ponen el nombre correspondiente a esa base de datos. O si lo sacan un repositorio es donde en su mayoría se alberga toda la producción académica de una institución, como tesis, trabajos de grado y también investigaciones de algunos profesores. Entonces ahí pondrán el nombre del repositorio. Casi todas las universidades, creo que todas, tienen repositorios, de ahí pueden sacar las tesis y ahí ustedes ponen ese nombre. En este caso puse el nombre del repositorio nuestro, que es repositorio digital TDA, así es como se llama, y punto la URL. Cuando haya referencia de periódicos, ya cuando tenemos un periódico impreso, sería el apellido, coma, la inicial, punto, entre paréntesis la fecha. Acá ya no solamente va el año, va la fecha. Entonces ponemos el año, coma, el día y el mes. Esto es con periódicos. Año, coma, día y mes. Cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, seguido de la página, de nuevo sin la abreviación P. Entonces, Sánchez, coma, que fue como el periodista, por así decirlo, la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, el título, punto, el nombre del periódico que sería en cursiva, coma, y la página 6. Cuando es un periódico en línea, de nuevo va el apellido, en las iniciales, la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva, punto, y la URL. Cuando son páginas web, que es algo que se suele citar mucho o referenciar mucho, entonces va el año, perdón, el apellido, coma, las iniciales, punto, punto, abro paréntesis la fecha, que también en este caso sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva,
punto el nombre del sitio web, punto y la URL. Entonces, en este caso tengo Tecnológico de Antioquia, que es un autor corporativo, que es el autor, punto, año, mes y día, en 2021, abril 7, cierro paréntesis, el título de lo que yo estoy leyendo, comunicado IU Digital por ITDA, y el nombre del sitio web, que no, también sería Tecnológico de Antioquia, punto. Y luego la URL. Cuando, recuerden que si no tienen el autor ahí, entonces el título pasaría a cumplir el lugar de autor y ahí se le quita la cursiva. Ahí ya no iría el título en cursiva. Ese título en cursiva solamente va cuando tenemos el autor, ya sea personal o corporativo. De resto, pasaría a cumplir ese lugar. Y dice el título, no el nombre del sitio web. De nuevo, que digamos que utilizan algo de Wikipedia y pongo Wikipedia en vez de como si fuera autor. No. Iría el título, luego la fecha, punto, el nombre del sitio web, que sería Wikipedia y la URL. Ya cuando es referencia de videos de YouTube, entonces, de nuevo apellido, coma, iniciales, inicial, entre paréntesis, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva, y acá, cuando estoy referenciando un video, sí tengo que hacer la distinción entre corchetes, que es un video. O sea, esta parte del video sí tengo que ponerla sí o sí, porque ahí le estoy diciendo a la persona que está leyendo que esa referencia es un video. Entonces, entre corchetes, video, punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro que ustedes utilicen, punto y la URL. Ya cuando son redes sociales, el orden sería autor, coma, la inicial, entre corchetes, utilizando el arroba, el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, la fecha, que también sería año, mes y día, entre paréntesis, punto, el título o la descripción del contenido o de la fotografía, o de lo que yo haya citado, de máximo de 20 palabras, en cursiva, punto, el nombre de la red, Instagram, Twitter o Facebook, o Snapchat o TikTok, o cualquier cosa, cualquier nombre de la red, punto URL. Recuerden que es el título o la descripción del contenido, es decir, si ustedes utilizaron una fotografía, ¿cierto?, y la citaron y pusieron figura 1, pusieron la fotografía, le dieron la debida mención, la debida citación a dicha fotografía. En la referencia, ustedes tienen que poner ya sea un título o una descripción si dicha fotografía no la tuvo en su momento, porque a veces suele pasar. Digamos que en Instagram uno está viendo fotos y no se ponen como una mariposa o algo, y nosotros lo que tenemos que hacer es darle la descripción, o sea, nosotros mismos darle como esa descripción a dicha fotografía. Ya las referencias legales, estas son las más comunes. Tenemos la Constitución, es el nombre oficial de la Constitución, normal, punto, el artículo específico citado, que con artículo que citamos en específico, punto, la fecha de promulgación de la Constitución, y entre paréntesis, el país. Colombia, Chile, México, Estados Unidos, demás. La ley, entonces sería número y año de la ley, punto, el asunto, un punto, la fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. El número del diario oficial se distingue por DO, punto, y el dicho número. Eso es algo que tienen casi creo que todas las leyes, que es el número del diario oficial, entonces hay que buscarle como esa partecita ahí. Listo. ¿No tiene alguna pregunta con esta parte de las referencias? ¿Alguna duda? No, a mí las que más me parecen pues como así muy relevantes últimamente son sobre todo las que planteabas ahorita, pues estas de las redes sociales, pues como Sí. que se han vuelto fuentes, ¿no? Fuentes de información. Entonces, sí me parece importante pues que lo tengamos muy en cuenta, pues saber cómo se citan pues como este tipo de, Ujú. de medios. Ujú.
Sí, es que además que ya de cierta forma uno se está, pues no se ha ido alejando mucho, pero sí intenta ya construir como otras cuentas, ya no es tanto como solamente artículos y ya, sino redes sociales o videos de YouTube también, entonces como que es bueno también tener en cuenta estos dos. Listo, entonces voy a pasar un momentito a compartir ya mi pantalla, para mostrarles algunas cositas. Ahí se puede ver bien, ¿cierto? Sí, Listo. sí se ve. Entonces, de nuevo, recuerden la estructura de los títulos, esto ya no va en mayúscula, entonces estos títulos hay que quitarles estas mayúsculas. De todas formas, ya depende de cada profesor o cada docente que decida más o menos cómo quieren que ustedes vayan estableciendo esto acá. El título principal va centrado y en negrita, así, sin punto final, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Si ya tengo otro título, ahí continuo, sería alineado a la izquierda y en negrita, sin punto final, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un tercer título, también diría, alineado a la izquierda, en negrita, y este va en cursiva, ese tercer título. Sin punto final, y ahí va, y ahí comienza un nuevo, ya sin punto final, y en un nuevo párrafo. Así sería más o menos cuando tengo tres títulos. Ya un cuarto título, entonces sería sangría de primera línea. Ahorita les voy a mostrar cómo haría la sangría de primera línea. En negrita, punto final. Y acá mismo yo comienzo mi idea. En caso de un cuarto título. Si fueran un quinto título, pues también sería sangría de primera línea, negrita y cursiva, punto final. Y acá yo también comenzaría mi idea. Entonces, más o menos ahí, así iría en caso de que ustedes tengan 5 títulos. Digamos que lo más común es llegar al segundo o al tercero. Ya el cuarto y el quinto no es que, no es que pase tanto, pero por si acaso sería más o menos con esta estructura. Y aquí tengo el primer párrafo. Estoy utilizando un Times New Roman a 12 puntos. Pero ustedes tienen Arial a 11 puntos, Calibri a 11 puntos. Hay uno que no me aparece. Georgia, creo que es Computer Model. Computer Model, no sé si es por mi versión de Word, a mí no me aparece. Usted ya, cada uno en Word, miren si de pronto les aparece Computer Model. Georgia, que sería 11 puntos. Este es muy bonito. Y Lucian Sans Unicode. Recuerden que cada título, cada fuente de estas tiene su diferente tamaño. Y ya, pues ya ustedes pueden mirar, porque a mí la verdad no me aparece Computer. No, Computer Model no me aparece, de pronto sea mi versión de Word. Entonces aquí ya escojo, no sé, me quedo con Times New Roman. El interlineado a 2.0, siempre va a ser a 2.0. Y la primera línea, esto es con el formato de Word. Ya si ustedes utilizan, no sé, Drive o OneDrive para hacer sus trabajos, ellos ya manejan como otra forma. Esto solamente con Word. Entonces, me voy a esta partecita de acá que dice párrafo. Despliego esta ventanita. Y acá me dice sangría. Y mira aquí sangría. Y en esta parte dice especial. Despliego este menú, selecciono primera línea y me pone en automática, me pone 1.25. De nuevo, de pronto sea mi versión de Word, pero es porque anteriormente la otra versión de APA decía que se podía 1.25, 1.27. Esta versión, la séptima, ya estableció que sí tiene que ser 1.27. Entonces, cambio ese 5 por el 7 y le doy a aceptar. Miren que ya lo aplico a la primera línea. Y así ya lo hago con el resto de los párrafos. Seleccionemos estos. Párrafo, sangría, aquí especial, primera línea, cambio a 1.27 y aceptar. Miren que ya todos los párrafos tienen esa sangría en la primera línea. Esta sería la primera línea. Ya las referencias
Recuerden que es el título referencias, también ya centrado, en negrita, sin mayúscula. Estas las referencias, selecciono estas referencias, sí, selecciono mi trabajo normal, ya hice todas las referencias, todo bien, están ordenados alfabéticamente. Entonces, despliego párrafo, de nuevo, sangría acá y sangría francesa. Y le cambio el 5 por el 7. Aceptar. La sangría francesa se refiere a que va a estar aplicada a partir de la segunda línea de las referencias. Entonces, este está así. No se ponen viñetas, que se pone uno acá, o se enumeran, tampoco se enumeran. Esto ya no se, es decir, se ponen así normales. Y uno ya diferencia que una sangría termina y empieza otra por esta forma, porque la primera línea está bien y ya las otras están corriditas. Lo mismo pasa cuando es una cita larga. Acá tengo un ejemplo. Este es un ejemplo de una cita larga. Entonces, con énfasis en el autor. Pongo el apellido o los apellidos de la persona, entre paréntesis el año. En este caso nos expresa que los sistemas 2 puntos. Cojo la cita, que son un párrafo aparte, normal, de 2.0 el interlineado, 5 comillas, y utilizo la sangría francesa. Como, digamos, Word no tiene eso de establecer a toda una cita, lo que yo les recomiendo es seleccionarlo, aplicarlo como si fuera primera línea, 1,27, y acá me aplica la primera línea. Lo que yo hago ya es pararme aquí en la segunda línea de dicha cita larga y utilizando el tabulador de teclado, que son una flechita hacia la derecha y otra flechita hacia la izquierda, le selecciono y así me correría el resto de la cita. Esta sería una cita larga. Pues eso es como a modo de consejo, porque digamos que ya no sé bien cómo funciona Word con esta parte de las citas largas. Entonces, como utilizan la primera, poner la sangría en la primera línea y luego correr el resto, utilizando el tabulador. Yo mismo de esta forma. Acá ya es como un ejemplo. Miren que acá ya finaliza P. el número de la página. Y este sería con énfasis en el texto. Le pongo la primera línea. Aceptar y corro el resto. Finalizo la cita con un punto. Y entre paréntesis el apellido, los apellidos del autor, coma, el año, coma, el número de la página. Siempre que terminen estas citas largas, no pueden continuar el texto acá mismo. Si ya quieren continuar con su documento, ya es un párrafo aparte. O sea, no pueden continuar acá mismo, sino en un párrafo aparte. Así más o menos iría ordenado lo de las citas con cada una de las sangrías. Ya, vuelvo por este lado. Les quiero muy para cielo. Entonces voy a buscar como algunos ejemplos de donde pueden sacar ustedes los elementos principales para hacer las citas o las referencias de algunos, digamos, artículos, ¿cierto? Entonces, voy a buscar medio ambiente, un tema así general. Y creo que la copié mal. Medio ambiente. A ver si me da. Aunque el cielo está lindo, entonces mejor me paro una de ellas net. Creo que este me sirve, uno que tenga el texto completo. Bueno, pongamos este. Entonces yo tengo mi documento. Siempre me tengo que fijar en varios aspectos. Acá tengo los autores. Estos son los autores.
Entonces yo ya sé que en las citas, entonces va a empezar, como son 1, 2, 3, 4 autores. Recuerden que en las citas, cuando son 4 autores, se pone primero el primer apellido del primer autor, Magariños, Magariños, et al, punto, entre paréntesis iría la fecha. En este caso no se ve visible la fecha, entonces me dirijo para este lado. Acá es donde está como la información general de los documentos. Y tampoco me dice la fecha. Entonces cuando no, no, acá sí dice 1990. Punto, ya sea que sea una cita larga o una cita corta, perdón, una cita con énfasis en el autor o con énfasis en el texto, perdón, sin punto, entonces ya pondría la cita o, entonces pongamos en este caso que la cita va acá, entre paréntesis, entonces esto no iría aquí, et al, punto, coma, y no sé el número de la página que sería 4. Así como más o menos serían los elementos. O sea, si digamos muchas veces acá no me aparezca a mí el año en algunos documentos, yo tengo que irme a la información general de donde yo saqué ese documento, aunque bases de datos, es una base de datos, y en esta parte me dice la fecha o esos datos generales. Entonces, autor, fecha, en donde pues acá y demás. Ya en las referencias, ahí sí pongo los 4 apellidos. Entonces, por este lado, Magariños, coma, la inicial, que sería Antonio, A punto, coma, digo con Casal Carmen. Pone que cuando son 20, tengo que poner los 20, en este caso, y ya digamos que, pongámosle eso, esto sería 1990. Como es un artículo, se pone el nombre del artículo, no sé si me deja copiarlo. Pongámoslo así. El nombre de la revista, que de nuevo sería por estos lados, que sería este boletín de la ANAVAR. Este sería el nombre de la revista. Recuerden que el nombre de la revista va en cursiva. Hacémosle esto. Y coma, el volumen. Muchas veces el volumen se identifica como por tomo. Entonces 40, que también sería en cursiva. E inmediatamente quitemos la cursiva, que sería el número 4. Ya. Coma el número de las páginas, que también se encuentra por estos lados. 141, 162. Pues así iría, claro está, hay que organizarla bien, con el tamaño y demás, pero así iría la referencia de esta cita. ¿No tiene alguna pregunta, no sé, o alguna duda por el momento? Porque por acá hay algo. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. No, yo no tengo todavía preguntas. No sé si los estudiantes tienen alguna duda. Pues creo que con el ejemplo se nos hace más claro, pues al menos para mí, ya viendo la aplicación es más claro. Sí, muchas Sí, porque gracias. viendo el ejemplo ya más claro, no hay ninguna duda en ese momento, todo muy claro. Bueno, igualmente, si quieren, yo hago un ejemplo que es con Wikipedia. Vamos a mirar. Digamos que con un ejemplo, una página web sin, ¿cómo dice? Sin título o sin autor. Entonces, uno de los ejemplos más claros es Wikipedia. Vamos a buscar, ¿no? Metemos medio ambiente.
Entonces acá, Wikipedia, yo estoy en esto. Miren que en ningún lado me aparece a mí el autor, porque eso suele pasar mucho con estas páginas, que no me suele a mí el autor. Entonces, cuando yo no tengo autor, yo la cita siempre la voy a empezar con el título. O sea, no con el nombre, sino con el título, es decir, con esto que está acá. Tanto en esta como en cualquier otra. Por ejemplo, si me voy a este, entonces, porque por acá se ve, no. Entonces va a ser con este título y así con el resto de las páginas. Siempre va a iniciar la cita. Entonces yo estoy hablando aquí sobre el medio ambiente. Y ta. Pongo la cita. Cierro. En este caso también es un énfasis en el texto. Pongo el título, coma, el año. Acá sí me muestra un año. Wikipedia a veces tampoco me muestra el año. 2019. Coma. Y cuando no tiene número la página, que también como les dije suele pasar algo mucho con estas páginas web, también me toca contar párrafo por párrafo. Desde el primero. Este es el primero. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que fue el 7. Entonces, par.7 y así iría. Esta es cuando, ahí tengo que poner acá una comilla. O sea, cuando tengan así, hay que ponerle las comillas. Y en este caso, esto entraría por el título, ¿cierto? Iría después de este, de nuevo sería medio ambiente, punto, la fecha, punto, cierro punto, y la página web iría por el nombre. Luego de esto, este es el título, el año, iría el nombre de la página web. En este caso ahí sí se pondría responsabilidad social. Punto y la URL. Así iría cuando es una página web sin autor. Ya si es una página web, no sé, digamos de Gobernación de Antioquia, son autores como esta. Esto es un autor corporativo normal, pongo Gobernación de Antioquia. Bueno, es una alcaldía de Medellín, o con una empresa, no sé, Galletas Noel. Un ejemplo, entonces Galletas Noel también iría con el nombre Compañía de Galletas Noel, que sería así. Este es el nombre de ellos, Compañía de Galletas de Noel. Y así pasaría con el resto. O sea, tanto en la cita, yo le inicio con Compañía Galletas Noel. Y no sé. Si tiene algún año o si no tiene año, entonces de nuevo, sin fecha y la cita. Entonces así sería más o menos de manera general. Listo, voy a dejar de compartir aquí. ¿No tienen alguna pregunta o alguna duda? Hasta acá por el momento. No, Jessica, muchísimas gracias. Creo que fue muy amplia la orientación porque siempre es cierto, son muchos detalles, sí, muchas como cosas específicas y lograste pues como darnos todas esas especificaciones. Entonces, no, muchas gracias. Yo aquí tomé nota también porque, claro, uno pues como eso también se va actualizando, ¿cierto? Sí, claro, profe. Entonces es muy bueno tener pues como todo esto ya, como quien dice, lo que se está pidiendo ahora. Entonces también tomé atenta y creo que pues fue muy bien la orientación. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. No sé los estudiantes si tienen algo para decir. Bueno, en el correo, en el chat, les dejé el correo, la evaluación para que por favor realicen la evaluación de la capacitación, el canal de YouTube también,
por si desean Muchas volver a revivir la gracias. capacitación para que revivan todos estos detallitos que como dice la profe. Sí son algunos complicados, pero digamos que uno le va cogiendo como el ritmo de eso mientras va realizando más, como más citas y más referencias de esa manera. No, Claro. muchas gracias a ustedes por haber asistido. Muchas gracias, Jessica. Aprovechemos en este momentico y hagamos de una vez la evaluación Y para porfa. que podamos hacerlo. Pero saquemos el tiempito acá. No dice alguno de los chicos y chicas no se quieren, no sé, mirar un ejemplo de algo, una referencia, una cita que les cause dudas, o si estamos bien hasta ahí. No, todo bien hasta ahí, todo muy bien entendido. Ah, bueno. Sí, estamos muy claros, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, recuerden la evaluación, ahí está en el chat. A ver, ok.